clave, que yo me enteré que ocurrió, no me pasó a mí. Eh, ¿Qué crees tú, Karina, que podría ocurrir con el despido de esa persona que está a cargo de esto en tu empresa? O le pregunto a todos, supóngase un día que hay que despedir a esa persona, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? Que elimine los documentos o que los modifique de Claro, porque tal nosotros manera de dijimos que aquí perjudicar a la empresa. íbamos O a hablar son de cosas dueños de malas los también. documentos igual, ¿o no? ¿Cómo? Que son dueños de los documentos o podrían como apropiarse de eso, Claro, creo. pero si te toca despedirla a ti, ¿qué harías? ¿Cómo se hace? Para que veas lo drástico que resulta hacer esto. O sea, yo he escuchado casos de eso, pues como que hay gente como que depende, hay que como darle la propiedad a la empresa finalmente del documento, una cosa así. Pero la persona, ¿qué pasa si los modifica, los mueve, hace algo? Un sabotaje porque le anunciaron que la despiden. ¿Qué Claro, harán podría, ustedes frente a eso? si hay auditoría, podría haber un problema y obviamente De te- acuerdo. Entonces, entonces en el despido, ¿qué hacemos? Le dio Profe, la confianza a la persona. o sea, yo Cristina, lo que he visto, o sea, en casos, lo que he visto es que somos la persona de recursos humanos cuando le anuncian a la gente que va a renunciar, los acompañan para que no se lleven los documentos, literalmente como que los van a dejar a la puerta y que le tomen que tomen sus cosas, le corresponda, que no tomen el computador nada y los van a dejar afuera para que no puedan hacer ningún cambio en ningún documento. así de feo. Y en el momento mismo, no le avisan con Exacto. días de anticipación. Así de Profe, feo es. también la empresa puede realizar una demanda contra la persona. Por ejemplo, en una empresa donde yo estuve, habían varias alumnas internas y ellas como tenían acceso al computador de las nutricionistas, en el computador, por ejemplo, estaban esos documentos y una de esas personas sacó el documento y lo usó, por ejemplo, para hacer una tesis. Y ahí, bueno, después obviamente hubo un problema grande porque después se dieron cuenta que prácticamente eh, todo el documento era en realidad el documento de la empresa y Un ahí, plagio. sí, y ahí hubo una demanda de por medio. Ya. Así es. Así es. Yo quería poner ese ejemplo, aprovecharme de Karina que estaba relacionada con esto, que así es como ocurre esto del control de la documentación, que es muy serio. Muy bien. Aquí está. En el 3.3, la mantención o los registros que deben estar completos. ¿Los registros qué son? ¿Qué son los registros? Ustedes prepararon dos, ¿no? O ya los tienen preparados o lo están preparando. ¿Qué son los Es la registros? evidencia. Es la evidencia de lo que están haciendo, de lo que dicen que controlan. Legible, o sea que se entiende. Originales. Bueno, esto también se pasan a formato electrónico, pero los originales deseables que estén, que los podamos obtener cuando queramos. Se pueden trazar todo lo que dice el documento. Y auditables, o sea, son los registros, cualquier auditor se va a ir directamente a los registros. Con respecto a los documentos y al sistema de gestión, obviamente tiene que soportar las auditorías. Y nosotros hablamos la semana pasada que debían tener auditorías internas, en que la misma organización debe tener un programa planificado de sus propias auditorías. Esto no es para certificarse, ellos mismos lo hacen. Capacitan a personas como auditores y deben ser capaces de identificar conformidades y no conformidades. En el 351 de esta normativa, donde estamos hablando del sistema de gestión documentos, tiene que estar indicado cómo lo hacemos con los proveedores. Y en el 35.1.3 habla de los agentes y los corredores. Estas son las personas que mueven los alimentos a nivel del mundo y que no necesariamente intervienen en ellos, sino que eh, los negocian, ¿ya? Entonces también tienes que tener. Entonces, como organización debemos proveer información de la aprobación del último procesador de la materia prima. Ideal sería pedir hasta el primero, pero muchas veces eso se pierde en el mercado de los alimentos. Sí tienes que tener aprobación del último proveedor que te manda la materia prima. Información proveniente del fabricante, procesador
y empacador o agentes o corredores, o sea, de las mismas personas que no solamente intervienen, sino que solamente transforman o trafican los alimentos. Y si el agente o corredor está certificado por los estándares GFSI, se debe ser capaz de que él demuestre el cumplimiento de esta cláusula. Eso es con respecto a los proveedores. Dentro del sistema de gestión, en el 3.7 se refiere a las medidas correctivas y preventivas. Y que ustedes las conocen. La verdad, en principio me da como lata que le leamos lo mismo que ustedes pueden ver ustedes, pero en principio podríamos decir que tenemos, por ejemplo, acciones inmediatas y acciones correctivas o corrección, que es ya la final. O sea, hay intervenciones que hacemos para salir del problema ahora y tenemos que buscar la causa raíz y encontrar y superar el problema final y en forma definitiva. Esto para que vean ustedes cuando ustedes ya tienen que tener consideradas acciones correctivas frente a no conformidades en el control de los PCC, en el plan HACCP, que no es lo que vamos a revisar ahora, porque no alcanzamos a llegar hasta ese punto, vamos a revisar los puntos 1 y 2 nomás. Deben estar redactadas con anticipación y deben estar previniendo o anticipando los eventuales problemas que ustedes pueden tener en el PCC, en el punto crítico de control. Y esto es también lo que exige acá la normativa. En el 3.8, ¿qué pasa si encontramos un producto no conforme? ¿Se acuerdan ustedes lo que hacíamos con el producto no conforme en HACCP? Tenía dos componentes, ¿se acuerdan? ¿Se Uno con el identificaba producto, ese apartado o no? pero sí, sin duda, pero ese es el alimento. El Ah, alimento es uno de los componentes. ¿El otro componente cuál era? El mm, proceso. Acuérdense que hay acciones que ustedes toman con respecto al alimento, que primero que nada seguro es apartarlo, que no se desperdicie. Y otro que es con el proceso, en que ustedes tienen que ir a evaluar, corregir y seguir si es que acaso se corrigió. Son dos componentes, acuérdense de eso. Eh, con respecto entonces al producto no conforme, había que identificar el almacenamiento, en qué condición se hace, obviamente identificado, ¿se acuerdan de eso? Si ustedes están preparando un alimento para un dueño de una marca, ¿se han fijado esas cosas que se venden como con nombre Jumbo, Jumbo de o un alimento de un supermercado? ¿Se han fijado o no? Aceite, cosas así, yo sí, Sí, profe, profe. ¿no es cierto? ¿Eso? Bueno, a esto se refiere esta norma. Si tienen algún problema, tienen que avisarle al dueño de la marca, porque el alimento que ustedes están procesando puede que no llegue al mercado con el nombre de la planta de ustedes, sino que se le ponga una etiqueta a nombre de un supermercado, que a usted le está pidiendo el producto de esa manera. Bueno, la responsabilidad y obviamente los registros que se deben tener de esto. Trazabilidad, cosa que usted ya también conoce y espero que lo tengan dentro de su programa de prerequisitos. Aquí fundamentalmente, está de más decirlo, las materias primas, los lotes, conocer el producto hasta cuando está en el cliente. Eh, También tenemos aquí el balance de masas, que es importante. ¿Alguien conoce o se ha visto comprometido con esto del balance de masas? ¿A qué se referirá? Disculpe, Yo, profesor. profe, no sabe eh, lo que entra y sale de la planta Sí, en ¿alguien cuanto a más la quiere materia preguntar prima. algo? ¿Y el producto eh, final, Francisco? Fui yo, profe. Solo quería preguntar, especificar que sabe entender qué era. Una vez me pasó a mí en una práctica en una empresa que es una panadera grande de aquí de Santiago, que se había perdido más o menos entre una sala y otra 1.000 kilos de masa para empanada. Entonces, sí he visto ese tipo de problemas. Y en verdad como que la empresa le dio lo mismo. Fue como, no, eso queda dentro del 1% de la merma al mes. Y fue como, no importa. Ya, y a lo mejor es aceptable para ellos y válido. El problema está que si tú tienes que cumplir una norma en esa empresa que producía esa empanada y con esa empanada la trazabilidad no te permite llegar a conocer dónde quedó el producto y eventualmente a partir de eso tener que implementar un recall y no eres capaz de recuperar una cantidad de alimento que te diga que no pasa más allá de un 3% de la masa total, puedes tener problemas. Entonces, la trazabilidad tiene que tener la capacidad de que tú puedes em, conocer
del total de la materia prima en cuánto producto final se transformó. A eso se refiere. Interesante el dato tuyo, me imagino que así será, no sé, porque era 1 tonelada de masa, pero en un mes. No, esto fue en un solo día que estaban haciendo un análisis HACCP y en los registros se perdió, no entre procesos, solamente de llevar de una sala a otra 1000 kilos. Y desaparecieron y a nadie le importó. Uy, Profe, sensacional. ahora el balance de masa se está viendo mucho en el tema de la ley REP, sobre el ¿Ya? tema del reciclaje, que lo que se incorpora al medio ambiente hay que recuperarlo. Por Así supuesto, que hay que claro hacer que un sí. balance de masa gigante ahora en la empresa. De hecho, lo estoy haciendo yo, fue el cachito que me dieron y Ya, es tremendo. Es un trabajo de chino. perfecto. Bueno, para que se den cuenta ustedes lo que significa trazabilidad y que sirva esto también para que retoquen un poquito lo que hicieron en su programa de prerequisitos. Aquí pasamos al punto 4, de donde en el 4.3 dice relación con algo que ustedes conocen, que es el diseño, el layout, cómo fluyen los procesos, tratando de mantener distintas zonas de riesgo según, obviamente, el riesgo de cada etapa. Hay zonas que tienen muy bajo riesgo en el sistema de producción y hay otras que ya con el producto terminado hay zonas con mayor riesgo. Y eso ustedes lo deben ya más o menos tener considerado en su propio layout. Y aquí aparece donde tienen que considerar desde el acceso del personal, cómo fluyen las materias primas, cómo son las rutas del personal. Está repitiendo prácticamente en otro punto, que es en el 4. Si ustedes se fijan, HACCP estaba en el 2. En el 4 está abordando temáticas que tienen que ver para ustedes más bien con los prerequisitos que han estado implementando con respecto al trabajo que nos van a entregar. Que el flujo sea efectivo. Creo que ya hemos revisado algo de eso, ¿ya? En el punto 4.9, la contaminación física, cómo se debe hacer control, por ejemplo, de los metales en el punto 4.9.2. Tienen que tener una política documentada para los utensilios o implementos afilados. Ahí dice, me llamó la atención que se deben evitar, ojalá, los corchetes, pero las empresas utilizan corchetes. Por lo tanto, se debe hacer una gestión sobre ese elemento y asegurarse, obviamente, con precauciones durante el embalaje, porque no es llegar y decir no se usen corchetes, pero debe haber un sistema que lo gestione y que eso sea comprobable entre lo que dices con lo que el auditor va a ir a ver a la planta. Si es innecesario tener algún material en la planta, mejor no tenerlo. Si puedes reemplazar el vidrio por otras cosas, lo reemplazarás. Evitas el vidrio. Eso lo tienes, por ejemplo, en el 4.93. Pero en el 4.95 dice que está bien que eliminen la madera, pero por supuesto que eliminamos la madera. Pero en un lugar donde se maduran vinos y en una fábrica de helado con palitos, bueno, lo que tenemos que hacer es no eliminar. Acá la norma lo que dice es gestiónalos adecuadamente. No recuerdo, parece que el helado del grupo de ustedes no usaban palitos, o sí, me parece que, Alejandro, ¿qué dices? Los helados, ustedes son helado artesanal, ¿o no? Parece que va en vasito nomás, ¿cómo es? ¿Cómo presentan el helado? ¿Y el palito que es de madera? Ya sabes, aquí tienes algo que hacer. Bueno, si estuviera normado por la norma BRC, ya sabes, en el 495 puedes leer lo que debes cumplir para gestionar los palitos. Y en el caso del plan HACCP, nosotros esperamos que también haya una evaluación del riesgo de él y cómo los controla. Me imagino que probablemente con un proveedor, y no va a estar tú limando palitos ni nada, ¿no? Pero un proveedor conocido, de prestigio, certificado también, ¿ya? Y también los plásticos duros se deben gestionar, ojalá eliminarlos de la planta que no estén. Importante hacer gestión sobre esos riesgos. Sobre la higiene y la limpieza, la verdad es que aquí nada nuevo, lo que hemos conversado y que ustedes deben tener en su programa de prerequisitos, y aquí hacen mucho énfasis en el punto 411.7,
en esto. ¿Qué es lo que es el cleaning in place o el SIP, el aseo SIP? ¿Alguien sabe? Creo que lo mencioné alguna vez y alguien dijo, mira, ahora me enteré. No sé quién fue. Esto se refiere fundamentalmente a aquellas máquinas que no se pueden desarmar, que es muy difícil desarmarlas para hacerle aseo en profundidad. Ustedes saben que los microorganismos se introducen, la listeria monocitógena, ¿se acuerdan ustedes del monitoreo ambiental y que son capaces de formar biofilm? Entonces, desarmar los equipos, no sé si todos los días, pero llegar a desarmarlos con cierta frecuencia es fundamental para eliminar todos los residuos orgánicos que puedan quedar. Eh, perdón, perdón. Parece que hablaban con el micrófono abierto por ahí. Esto, hacerle el aseo en el lugar, significa que no podemos desarmarlo y generalmente puede estar relacionado con tuberías, por ejemplo, por donde pasa producto, pasan jugos y cosas así. Entonces se debe ser exhaustivo y esta norma dice que debe haber un diagrama muy claro cómo fluye el producto por ahí, evitar que hayan zonas muertas donde pueda quedar líquido que no va a avanzar, no se va a mover. Definir parámetros como por ejemplo la temperatura que se usa para hacer el aseo, los detergentes que se usan, si son alcalinos, son ácidos, cómo se juntan o no, que tienen cierto peligro en ese sentido. Y para verificar cuán limpio, enjuagado o sin alérgenos o sin residuos ha quedado ese aseo de esas cañerías, de ese equipo que no se pudo desarmar, hay que verificar el agua de lavado, a ver cómo queda. Pero fundamentalmente esto es para hacer una validación. Verificamos para ver que realmente lo que estamos usando nosotros como aseo in situ en el lugar, sin poder desarmar el equipo, es correcto y satisfactorio. ¿Estamos bien o no? ¿Alguien quería decir algo? No, profe, todo bien. Perfecto. Sobre la seguridad, hay algo que nos convoca en clases futuras, creo que en dos más. Está en el punto 4 y en el punto 2 se refiere a lo que tenemos que hacer con respecto a la inocuidad alimentaria, a la calidad alimentaria y a la defensa alimentaria. Aquí ya empezamos a hablar nosotros de mala intención. ¿Alguien tiene por ahí parece Loreto que tú tienes abierto tu micro? Loreto tiene, yo no sé, no sé, yo no se lo puedo bloquear, parece, doña. Loreto, parece que estamos escuchando todos tus secretos. Ahí sí, parece, no sé. Ya. Bueno, aparte de la inocuidad y la calidad alimentaria, se escucha mucho, ¿verdad? ¿O no? Doina se puede bloquear a Loreto, parece que no nos está escuchando. Loreto, Loreto, ¿puedes bloquear tu micrófono? Porfa, ahí parece. Loreto, Eh, Profesor, si usted es el host y va al cuadro de Loreto y aprieta unos puntitos azules que tiene en su imagen, creo que la puede mutear. me parece que eso se puede hacer. No sé si lo hice. Parece que lo hice. Creo, ya. Por lo menos ahí no escucho. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como No les hay decía, problema. aquí no solamente nos preocupamos de la inocuidad, como ustedes lo han venido haciendo, y la calidad, que la vamos tocando tangencial, pero nosotros no estamos de lleno metidos en la calidad. Aquí ya nos ponemos en las cosas feitas de esto, que tiene que ver con la defensa alimentaria, que es anticiparnos a posibles riesgos de atentados a través de nuestro alimento, que no quieran dañar la imagen, que quieran dañar a nuestro consumidor. El mundo, después de lo que pasó con las Torres Gemelas en Nueva York, tomó un ritmo que lo cambió todo. Y allá en Estados Unidos pensaron de que a lo mejor a través de los alimentos también alguien les querría hacer algo. Y desde ahí estalló todo esto y ellos lo empezaron a hacer como parte de su normativa interna, haciendo una modificación de su normativa. Y como ellos son importantes consumidores de todo el mundo, dijeron, bueno, el que quiera hacer negocio va a tener, con nosotros va a tener que aplicar también esto.
Y todos estos esquemas, PRC y todos los que nosotros hemos visto, fueron adoptando este aspecto de la defensa alimentaria, de lo cual vamos a tener una clase junto con el fraude alimentario en las próximas semanas, ¿ya? A eso se refiere la seguridad, aquí ya se amplió todavía. Sobre el control del producto, asegurarnos de que lo que estamos haciendo es lo que habíamos diseñado. ¿Mm? A propósito de lo que conversábamos con Karina, de un queso que es normal y le ponemos ahora un saborizante distinto. Entonces, tiene que haber procedimientos para decir cómo diseñamos y desarrollamos los productos y cuándo lo cambiamos por uno nuevo. Aquí está una medida de riesgo. Procedimientos para cuando nosotros queremos cambiar el producto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a listar en su plan HACCP una serie de procedimientos que están relacionados con el plan, que están relacionados con el programa de prerequisitos, van a listarlo, van a hacer un par de ellos. Miren acá, en este punto, más en lo que ustedes están haciendo, aquí están agregando procedimientos. Veíamos recién para elaborar y aceptar documentos, y ahora estamos viendo procedimientos para desarrollar un producto y procedimientos para cuando cambiamos el producto, cuando cambiamos los empaques, etcétera. Sobre el etiquetado también requerimos control, y eso está en el 5.2. ¿Por qué es importante? Porque uno de los problemas más serios que hay en los recall generalmente no está asociado a lo que lleva dentro del alimento, sino que precisamente a lo que lleva afuera, pero que el etiquetado quedó mal puesto, mal redactado, no corresponde. Trae problemas y tiene obviamente directa relación con alérgenos no declarados. No significa que no se declaran necesariamente los alérgenos, sino que se puso la etiqueta equivocada de un producto que no los tenía o que no debiera tenerlo. También que haya problemas en la etiqueta de que sea defectuosa, que no sea legal, que no está escrita bien la resolución sanitaria o situaciones como esta. Es un problema costoso, obviamente, el etiquetado mal hecho. Sobre la gestión de alérgenos, que algo ya habíamos conversado, está en el 5.3, donde tenemos que tener claro cuáles son las materias primas que estamos usando nosotros, tener un listado acabado de todo lo que son los insumos, materiales alérgenos que podemos estar usando, cómo lo gestionamos, que tiene que ver con la clase que ustedes tuvieron ya conmigo, cómo garantizamos que los reprocesos de productos que tienen el alérgeno no vaya a hacerse cuando estamos procesando alimentos que no llevan el alérgeno. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos varios productos? Tenían huevo, y no me acuerdo qué más, leche, algo así, y veíamos cómo hacíamos la gestión del aseo, qué día trabajábamos, cuándo hacíamos el aseo en profundidad, y empezábamos a trabajar los días y los procesos de acuerdo a que se van sumando progresivamente nuevos alérgenos, y cuando hay un cambio radical teníamos que hacer un aseo en profundidad. A eso se refiere esto. Y tener presente no solamente los alérgenos, sino que los alimentos para las personas que son intolerantes. Ya va quedando menos. En el 5.4 habla sobre la autenticidad. ¿Cómo hacemos para que el alimento que llega al mercado nadie me reclame porque le llegó un alimento que es distinto al que yo estaba ofreciendo? Entonces debemos saber sobre las amenazas posibles y evaluación de la vulnerabilidad. Esto es lo que vamos a juntar en una próxima clase con la defensa de los alimentos y la evaluación de nuestra vulnerabilidad frente al fraude que se puede hacer con nuestro alimento. Ya sea que se puede hacer una vez que se produjo y alguien lo hace en el camino, o ya sea que estoy recibiendo materias primas que no son las que dijeron que me iban a enviar. Son distintos. La primera ocurre porque no me di cuenta, o a lo mejor me di cuenta y también soy un defraudador. Y el otro es lo que pasa con el alimento una vez que va en el camión y alguien puede hacer algo con el alimento en ese momento. Bueno, se deben implementar pruebas para asegurar esto. Tiene que haber declaraciones. Bueno, ya aquí tiene una serie de puntos donde lo fundamental aquí es que se deben implementar todas estas medidas para minimizar el riesgo de que nosotros o se introduzcan sustancias materiales, materias primas no controladas, insumos que no son los que realmente nosotros consideramos que estaban en nuestro producto. Y debemos asegurar que el alimento siempre esté respetando
la legalidad, que el alimento es efectivamente lo que dice ser, ¿ya? En el punto 6, el control de los procesos, que dice que tenemos que controlar las operaciones para asegurar que las especificaciones e instrucciones son las que hacemos un alimento. En este caso aquí hay unos bollos. Y cumplir la especificación y la instrucción y todo cuando hacemos un producto que hacemos cercano en el lugar, se parece con materiales, pero no son lo mismo. Por lo tanto, se escriben las instrucciones, cómo se hacen los productos, y se deben cumplir al pie de la letra esas especificaciones. No solamente redactarlos, sino que comprobar que se cumple. Y obtenemos de esa manera dos alimentos que son distintos el uno del otro. Control del etiquetado y el envasado. Bueno, aquí está un poquito repitiendo lo que habíamos visto con respecto al etiquetado. En este caso es el control ya del etiquetado, no la etiqueta como tal. Lo habíamos conversado a propósito de qué es lo que hacemos cuando vamos a envasar un producto distinto. Tenemos que hacer la gestión de sacar todas las etiquetas de un producto anterior, y ahí debe haber gestión. Creo que les pregunté a ustedes qué haría ahí un auditor si encuentra una etiqueta que no corresponde al producto que se está envasando. También eso es muy importante y un poco grave. También tiene que estar, obviamente, puestas las cantidades, el peso, el volumen, eso obviamente son requisitos que muchas veces son legales y también lo exige esta norma. Y la calibración, que cómo se pesa, cómo sabemos que hoy día todos los envases están más chicos, ¿no? Ya no se venden cosas como mucho por litro como era antes, ahora son 900 gramos, el arroz, las bolsitas se parecen mucho, parece que fuera el kilo, pero no es el kilo hoy día, sino porque se ha achicado un poco. No te lo venden por kilo, pero uno toma la bolsa y cree que se está llevando un kilo como era antes, pero se está llevando unos gramos menos. No te están haciendo un fraude porque dice que es menos, pero uno lo compra creyendo que es la bolsa que existía hace un par de años. Entonces tiene que haber un sistema de calibración y control de los dispositivos para demostrar que están pesando efectivamente lo que tú estás ofreciendo en el producto. En el 6.4.3 se maneja y te dicen que cómo manejas la incertidumbre, que significa que si tú estás pesando un cierto gramaje, probablemente esté por arriba o por abajo efectivamente de él, pero esa incertidumbre está controlada. ¿Por qué? Porque tienes tus equipos calibrados. Esa incertidumbre es aceptable, una pequeña variación en lo que mide el equipo que está calibrado. Sobre el personal, aquí debió haber quedado 7.1 y después estas dos, pero bueno. Sobre el personal, que tenemos que tenerlo formado. Vamos a pasarnos para acá. Y tenemos que tener registros de capacitación. No solamente los registros, sino que además que el personal sea capaz de demostrar competencias en lo que fueron capacitados. Porque uno va y pide documentación y los documentos dicen muchas cosas, que se capacitaron en muchas cosas las personas. Pero deben ser hoy día, a través de estas normativas, demostradas las competencias del personal. En el 7.2, sobre la higiene de las personas, 7.3, el control de salud, que nosotros ya lo vimos también en las buenas prácticas de manufactura, y en el 7.4 hace relación a la ropa protectora y lo relaciona intensamente con el riesgo posible del alimento, ¿ya? Y aquí llegamos a la parte final, ya, estimados estudiantes. En la parte 3 revisamos la parte 1, la parte 2 y ahora la parte 3. Si ustedes se acuerdan, todo lo que eran los requisitos para la inocuidad estaban en la parte 2. En la parte 3 decíamos que se refería a las auditorías. Y las auditorías dice relación con el esquema que se está aplicando. La norma BRC ofrece unos sistemas en que no te certifica, pero te reconoce, hay un informe de auditoría con una carta de reconocimiento. Si es que eres muy pequeño, te estás introduciendo recién en esto, pero no vas a tener una certificación BRC, sino que lo que le llaman los Global Markets. La auditoría anunciada es prácticamente lo que vimos en la clase anterior, que sencillamente hay un programa y te van a visitar, te hacen la auditoría cuando está programada y tú puedes acceder a una serie de certificaciones con las categorías que están puestas acá. Bueno, sin certificado significa que no tiene certificación, te fue de frente a un mal. Y existe un esquema en este estándar y en otros de auditorías no anunciadas, que ya algo lo hemos tocado, que lo divide en dos opciones y que tiene que ver relaciones que tú puedas hacerla totalmente no anunciada
que significa que son los procesos de la planta y la documentación, u otra que es la opción 2, en que tú necesariamente la revisión en la planta en terreno es no anunciada y puede ser anunciada la documentación. Esto te da acceso a una certificación mucho más reconocida, que consiste en ofrecer lo mismo que en el caso anterior de la anunciada, pero le ponen un signo más, lo que te da una categoría internacional o para el comercio de los alimentos mucho mayor. Si en la auditoría tenemos no conformidades, y aquí esto está distinto, chicos, me di cuenta al final, no sé si lo ven en su diapositiva, dice crítica, y no puedo definir crítica con la palabra crítica aquí. Así que si por favor lo pueden rayar ustedes. Una falla crítica es algo grave, que está relacionado con que esto va a atentar en el sistema de gestión que no se cumplió, va a atentar contra la inocuidad del producto o la legalidad. Esto fue serio, serio. O sea, no encontré el documento de registro en el punto crítico de control. No estaba, no había registro. Wow. Probablemente eso pasará si es no anunciada, porque anunciada sería mucho que no lo tuviera, ¿verdad? También tenemos algunas no conformidades que pueden ser de carácter mayor, donde fundamentalmente puede ser que hay una falta de declaración de intenciones, que son esas letras que se ponen al lado de la estrellita que veíamos recién, y suscitan algunas dudas sobre la conformidad del producto, pero no tiene el carácter crítico como la primera. Y la menor, fundamentalmente, cuando no se cumple bien una cláusula, pero al auditor le da la idea de que esto no va a ir en contra o va a atentar contra la inocuidad o la calidad del producto. Y en esto se basa fundamentalmente el carácter un tanto punitivo de la auditoría, en el sentido que esta calificación te puede permitir a ti tener varias menores o algunas mayor y no tener problemas, pero teniendo crítica ves afectada directamente la posibilidad de certificarte. Si tenemos acciones correctivas y para superarlas disponemos de 28 días con este estándar. Por lo tanto, tenemos que hacer acciones correctivas implementándolas. Tenemos que realizar un análisis de la causa raíz para superar el problema y evitar la recurrencia, teniendo un plan preventivo. Esto no nos va a volver a ocurrir. Y como les decía, esto ocurre en un lapso de 28 días, lo que nos lleva a la última diapositiva. Supongamos que el sistema es el siguiente. Nosotros como empresa nos certificamos el año pasado en una auditoría inicial, o sea, el 6 de octubre del año 2022. Nos toca entonces mantener vigente la certificación. Para eso tenemos que tener una auditoría un año después. Así lo hace BRC, un año después. O sea, hoy día, el 6 de octubre del 2023. Lo que suele ocurrir, tanto con la anunciada como la no anunciada, es que se calcula que ojalá se haga un tiempo antes de la fecha de vencimiento de la auditoría. Para eso son esos 28 días. ¿Para qué? Porque nosotros eventualmente en la auditoría encontramos una no conformidad, hubo que superarla, implementar la acción de descubrir la causa raíz y implementar procedimientos para que no vuelva a ocurrir. Esto nos da 28 días hasta que viene el término del plazo de la auditoría y deja libre los 14 días siguientes para la emisión del certificado, que es lo que el esquema ofrece. O sea, el auditor tiene que entregar su informe y se tiene que entregar la recertificación en un lapso de 14 días después de la fecha en que se hace o se cumple el año de auditoría, lo cual nos da un total de 42 días que tenemos que estar orientados o dirigidos en la planta cada año para darle satisfacción a las auditorías y mantener la certificación. ¿Qué les pareció, estimados estudiantes?
Profe, ¿puede en BRC haber más de una auditoría no anunciada durante el periodo de tiempo? No, el periodo de tiempo es algo que está convenido, no te pueden hacer algo que no corresponde. Lo Ah, que, ya. lo que ellos Solamente es pueden una. hacer, claro, lo que ellos pueden hacer es ir cuando ellos lo consideren, pero obviamente no van a ir aquí. Ah, ya. Claro, porque aparte de que tú ya vas a estar más o menos preparado porque se está venciendo el plazo, te pueden producir un daño, porque imagínate que tú te encuentran aquí no conformidades, un par de no conformidades menores y una mayor, pero ninguna crítica. Vas a tener que superarla. Necesitas o te van a dar 28 días para superarla. Y si te fueran a ver aquí, imagínate 28 días para acá, se te pierde la certificación, se te pasan los días de certificación. Entonces tienen que venir antes de esto, pero ese antes es el que no está anunciado. Pueden venir durante todo el año, pero no pueden ir en las fechas de vencimiento, porque te dañan la certificación. Pero no, tampoco 2 veces, 3 veces, eso no puede ocurrir. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe, ¿todo bien? Excelente. Ya, perfecto.